¿Cómo están todos? En esta microcápsula veremos algunas herramientas de retoque para fotografías, como el corrector puntual, la herramienta de parche, tampón de clonar y la herramienta de desenfocar para perfeccionar todos esos retoques que estamos haciendo. Entonces, tenemos esta fotografía acá. Estas herramientas las encontramos aquí. Digamos que están la mayoría de herramientas de corrector puntual, pincel corrector, herramienta parche y otras dos que veremos como más por encima, ¿sí? Y aquí esta herramienta es la herramienta tampón de clonar. Entonces, pues vamos a mirar cómo funcionan cada una de estas herramientas. Empecemos con la herramienta corrector puntual. Entonces, recordemos, estas herramientas son herramientas para hacer retoques. ¿Qué son retoques? Es cambiar, organizar o limpiar un poco alguna fotografía. Vamos a acercarnos acá un poco como a esta área. Entonces, vamos a utilizar la herramienta, esta primera herramienta, que es la herramienta de pincel de corrector puntual. ¿Qué hace esta herramienta? Fíjense que siempre estas herramientas nosotros podemos controlarles tanto el tamaño como la dureza. ¿Qué hace la dureza? La dureza lo que hace es que los límites de este círculo, del círculo que vemos aquí, recuerden que lo podemos ampliar o mermar. Entonces fíjense que la dureza lo que hace es que los bordes sean más suavizados o más duros. Fíjense que al yo aquí agrandar se ven esos bordes suavizados. ¿Por qué? Porque tienen una dureza de un 38%. Si yo le pongo 100%, fíjense que que ya esos bordes no se van a, mire que se ven duros, el borde duro. La dureza, si la pongo al 0%, esos bordes se van a ver mucho más difuminados. Esa es la dureza. ¿Para qué? Para cuando yo haga la corrección no se vea el borde así como puesto, como muy duro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ensayar para qué sirve esta herramienta corrector puntual. La herramienta corrector puntual, si le dejamos acá, pues nos va a dar una breve descripción. Elimina marcas e imperfecciones, ¿sí? Entonces, vamos a mirar qué pasa. Quiero quitar este aviso del precio de estas especies. Entonces, ¿qué hago con el corrector puntual? Primero tengo que fijarme en el tamaño del pincel. No puede ser un pincel muy grande. Si tengo un pincel así de grande, pues me va a tomar mucho del otro lado. Entonces, este es un pincel más bien pequeño que me permita hacer la selección muy precisa. Entonces, vamos a hacer acá. Fíjese que al yo ir arrastrando el mouse, al dar clic y arrastrar, fíjese que va quedando como una sombra y tengo que taparla toda porque lo que tiene sombra es lo que va a cambiar. Me tengo que asegurar de seleccionar un poco más allá del borde. Y al soltar, fíjese que automáticamente ¿qué es lo que hace? Clona el borde y lo pone acá. Fíjese que aquí hay un problema. Me quedó esto acá raro, ¿sí? Ya vamos a ver cómo solucionar eso de otra manera. Entonces, eso es el corrector puntual, para quitar imperfecciones. Si yo, no sé, vamos a venir como por aquí, tal vez quiero eliminar, no sé, esta ramita de acá. Con la herramienta corrector puntual, ojo, aquí el tamaño lo hago más pequeño, para que esa selección sea mucho más pareja y simplemente sombreo lo que quiero quitar y el casi que por arte de magia, aquí va a quedar raro por el nombre, ¿no? Pero fíjese que alcanza incluso a tratar de clonar ese nombre. Entonces, para eso es el corrector puntual. Vamos a mirar otro. Herramienta pincel corrector. El pincel corrector, fíjense que aquí también si lo dejamos, repara imperfecciones con píxeles de otra zona de la imagen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quiero venir aquí y quiero que aquí al frente no se me vea este producto, sino digamos este de aquí al lado, que sean los tres productos iguales. Entonces hago exactamente lo mismo. Con la tecla Alt presionada digo, quiero que este de este lado se me venga para acá. Entonces presiono la tecla Alt. Fíjese que el círculo se convierte, al presionar, se convierte en una mira. Entonces digo, vengo aquí y lo que voy a hacer es clonarlo aquí. Entonces empiezo simplemente a arrastrar el mouse
fíjese que me va reemplazando esta parte con la del lado de allá. Fíjese cómo. ¿Sí? Entonces, eso es el pincel. Me reemplaza áreas de una parte en otra. Aquí, por ejemplo, que me quedó como subido esto acá encima del borde de la canasta. Simplemente Alt presionado y quiero que esta parte de la canasta me la clone aquí. Entonces simplemente vengo acá y fíjese que ya queda esto acá mucho mejor. Se notan los bordes, si ven que se ve un borde, entonces vengo aquí a la dureza, fíjese que la dureza está al 100, le pongo más, menos dureza y nuevamente intento, fíjense ya cómo todavía está duro, digámoslo acá, vamos a ponerle nada de dureza. Y fíjense, ya comienza esto a aparecer un poco más. Para esto puede haber otra herramienta mucho más, que puede servir más que esta, que ya la vamos a ver, que es la herramienta tampón de clonar. Es esta herramienta, que está acá, herramienta tampón de clonar. ¿Qué es esta herramienta? Con la tecla Alt presionada digo que me clone esta parte, me la clone aquí. Entonces aquí sí ya puedo yo controlar de mejor manera eso que está intentando hacer. Ahora fíjese que ya no se ve. Aquí se ve, nota un poquito esta parte acá. Vamos a darle unas... Yo puedo graduar qué tanta opacidad, o sea, qué tan fuerte me queda o qué tan suave hago esto. Por ejemplo, para que me entiendan. Si lo pongo al 100%, voy a clonar esto aquí. Fíjense que de una me tapa todo esto. Con un solo pasón me lo tapa todo. Pero si yo lo pongo una opacidad, por ejemplo, al 15%, fíjense que va a quedar una sombrita suave. ¿Sí ven? Esa es la diferencia de la opacidad. Entonces también para que uno puede controlar un poco eso sirve mucho cuando uno está haciendo como detalles, que no se note mucho el borde y eso sirve mucho para hacer ese tipo de cosas. Entonces la herramienta clonar es simplemente es muy similar a esta herramienta de pincel corrector, solamente que clona específicamente lo que yo le digo, la herramienta tampón de clonar. La herramienta pincel corrector hace un estudio de los bordes de la imagen y pone la imagen allí para que no sea tan fuerte el corte. Yo puedo, con la herramienta tampón de clonar, quiero, no sé, esta de acá, lo mismo, ponerla aquí también. Recuerde que puedo graduar el tamaño de aquí, tamaño, lo puedo decir más grande o más pequeño, o con las teclas Alt presionada y luego clic derecho y me desplazo hacia la izquierda o hacia la derecha y puedo ampliar o reducir ese tamaño de mi pincel. Entonces quiero clonarlo aquí con toda y voy a clonar acá esta. Entonces fíjense cómo puedo yo colocar esta bandeja aquí. ¿Sí ven? La crucecita me dice hasta dónde estoy clonando y queda clonado como lo que quiero yo poner allí. Todas estas herramientas hay que tratar como de entenderlas para cuando necesite hacer algo específico sepa yo, esto se puede hacer mejor con la herramienta pincel corrector o con la herramienta tampón de clonar más fácil. Todo esto pues necesitamos verlas precisamente como para eso, para saber cómo cambiarlas. Obviamente aquí estamos trabajando todo sobre una sola capa, entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo aquí olvidé duplicar esta capa, o sea que el arreglo que hice aquí, todo lo que he hecho se perdió. ¿Sí? Esta la quiero en otra capa aparte. Si yo necesito que esto me quede en una capa aparte para yo poderla mover donde yo quiera, vamos a devolvernos aquí hasta el principio. ¿Qué puedo hacer? Recuerden siempre, duplico la capa y entonces con el tampón de clonar quiero hacer esta otra bandeja de estas. Entonces, ojo, doy Alt y clic a lo que quiero clonar. Quiero clonar eso. Entonces, Alt, clic, quiero clonar esta bandeja. Le doy clic. Creo una capa nueva. Fíjese que aquí quedó la capa 1 y comienzo a clonarla. Ya me va a quedar en esa capa nueva. Lo que estoy aquí clonando está en la capa nueva. Entonces, clic sobre la capa que necesito clonar. Alt,
clic en lo que quiero clonar y luego me vuelvo a la capa nueva y me clona esa parte, ¿sí? Entonces, ¿para qué esto? Pues simplemente porque si lo tengo en una capa distinta, yo puedo luego, con la herramienta mover seleccionada, puedo ponerlo en donde yo necesite. ¿Sí? Así la tengo, aquí la tengo en una capa distinta. Si yo no lo hago en una capa distinta, todo me va a quedar en esta misma y después no voy a poder moverlo, ¿sí? Entonces recuerden, alt clic con la herramienta de tampón de clonar seleccionada, alt clic en lo que quiero clonar, creo una capa nueva y simplemente comienzo a dibujar, digamos, a pasar el mouse por donde necesito que me clone. ¿Listo? Entonces aquí ya me queda esto en una capa nueva. Y la puedo mover a donde necesite moverla con la herramienta de selección. ¿Listo? Y herramientas de desenfoque, puede ser esta, desenfocar, es también para, yo en este caso, como tenía el pincel suave, no me queda duro la capa, pero si yo le digo aquí dureza al 100%, al yo clonar, fíjense que me queda el borde durísimo, o sea, me queda ese límite muy fuerte. Entonces, ¿qué hago con la herramienta de desenfocar? Lo que puedo hacer es precisamente, está muy grande, más pequeño, es hacer que esos bordes sean más suaves. Fíjense que al yo pasar ese borde, se desenfoca. Eso es lo que hace la herramienta de desenfocar y hacemos así un poco más suave ese borde para que visualmente quede más fácil de poner en donde necesitamos. Y la herramienta parche, que es esta también, digamos, recuerden siempre trabajar en la capa donde necesitamos. Simplemente quiero llevar, no sé, estas naranjas. Voy a hacer, entonces dibujo rápidamente lo que quiero. Son estas naranjas, ¿sí? Y quiero taparlas, no sé, con esta textura de acá. Entonces, una vez hecho la selección, me llevo eso y le pongo lo que quiero clonar ahí. Suelto y fíjense que con control D para quitar la selección me pone lo que a donde arrastré, me lo pone acá de una manera como muy natural, tratando de seguir la luz y todo esto. Entonces esa es la herramienta parche. Entonces por favor es bueno que investiguen muy bien el manejo de estas herramientas, que las ensayen, miren qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué pueden lograr y qué no pueden lograr para poder hacer, dominar estas herramientas y hacer algo puntualmente que necesiten hacer en una fotografía. Entonces los invito a que sigan revisando las microcápsulas para que tengan más conocimiento del manejo básico de herramientas como el Photoshop. Hasta luego, que estén muy bien.